Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy nos vamos a abocar en esta primera media hora del programa a hablar de Ecuador, porque como ustedes saben, si nos siguen en nuestra página web y en nuestras redes, esta semana eh, ha habido realmente mucha movida popular en Ecuador a partir de la declaración por parte de la CONAIE y otras organizaciones de un paro nacional indefinido contra las medidas impopulares y contra la represión que el gobierno fascista de Noboa está encarando contra el pueblo ecuatoriano. Algo que los argentinos y argentinas también sabemos bastante, porque entre Milei y Noboa y Dina Boluarte, la verdad que parecen que son una parentela, uno peor que el otro, pero los tres arrodillados ante Donald Trump. Y para hablar de todo esto, de Ecuador y de lo que nos está ocurriendo en el continente, tenemos un gran amigo, un gran compañero, defensor de los derechos humanos, al que conocemos hace mucho tiempo y tenemos el gusto de hoy de presentarlo, Alexis Ponce. ¿Cómo te va, Alexis? Muy bien, muchas gracias por ese saludo y por esta entrevista, mi querido Carlos, para ti como hermano, compañero y un gran luchador siempre desde la Argentina y para Resumen Latinoamericano y todo el equipo de acción. Bueno, Alexis, contanos un poco, ¿por qué estalla este conflicto? Hacía tiempo que la CONAIE no declaraba un paro por tiempo indefinido. Me acuerdo esa gesta que hicieron contra el paquetazo de Lenin Moreno, que la ganaron en su momento. Después las cosas vuelven a su cauce. El enemigo sabe cómo volver a su cauce natural. Pero ¿qué pasa ahora? Contanos un poquito. Lo que sucedió en esa ocasión me hizo recuerdo de la frase de Facundo Cabral, que al caballo se le acaricia para montarlo, y en este caso, después de esa gesta, se lo llevó a una mesa de diálogo y negociación en donde el poder aceptó aquello de echarse para atrás con la eliminación de los subsidios, pero a cambio de una desmovilización que viene durando tanto tiempo. Efectivamente, tienes la razón de que esto es novedoso y obedece a un tema. Yo creo que centrarse en la medida de este individuo acerca de la eliminación del subsidio al diésel es ver solamente la superficie. Y claro está, eso apenas es el cúmulo final de una serie de abusos y de expresiones totalmente fascistas que hace este tipo. Y, por supuesto, eso va haciendo hervir una olla de presión que estalla finalmente con el diésel. Así que lo que importa aquí es el contextuarlo para efectos de saber que tenía que pasar algo, porque un poco, como bien lo has dicho, esta suerte de hermanos siameses que son Milei, la del Perú y el ecuatoriano, y más en el caso Noboa y Milei, hay un parecido tremendo. Los dos también son, además de arrodillados con Trump, son alfiles del sionismo en América Latina. Y tanto el uno como el otro no han tenido empacho y la desvergüenza total de prestarse a las jugadas de Israel, no solo contra el pueblo de Gaza, sino también en su penetración totalmente reaccionaria en América Latina. Va el caso que en el tema de Noboa, desde antes de que fuera presidente, él no tenía desparpajo alguno en señalar que a las empresas de ese emporio oligárquico económico que tiene, la seguridad lo proveen los israelíes. Y adicionalmente, ya de presidente, firma acuerdos, su ministra del Trabajo dice que va a haber empleo, que acá no tenemos, que acá las tasas son altísimas de desempleo con el neoliberalismo extremo que esta gente ha profundizado, y el trabajo es irse a los campos que los colonos arrebatan a los palestinos. Y finalmente el hecho de que está cruzado también el tema Pegasus y los asesores del Mossad, ¿no? Que junto con ese mercenario gringo que ya fue contratado, forman una suerte de una punta de lanza operativa y orgánica para no solamente ofender a las organizaciones populares y las militancias, sino al pueblo en general,
y, por supuesto, a la región, a Gustavo Petro, a Nicolás Maduro, es decir, a todo lo que implique para ellos un bloque de izquierda, un bloque progresista en América Latina. Es por eso que se trata de un eje, ese sí, un eje del mal, y que en el caso ecuatoriano, volviendo al tema que tú indicas, muy parecidos los jubilados maltratados en Argentina de Milei, en el Ecuador de Noboa, se les quita todo derecho, tenemos 1.000 como precedente, ¿no? Como cifras, tenemos 1.000 pacientes renales fallecidos porque no se les quiere dar diálisis. El gobierno no provee el dinero para la diálisis y se mueren todos los días. La estadística de pacientes con cáncer muertos por la falta de atención en ese triunvirato de un régimen que dura ya 8 años de Moreno, Lazo y Noboa, simplemente ya la cifra dejó de ser hablada. Y es un secreto de Estado, porque allí obviamente también tendríamos cifras espeluznantes, y mucho mayores inclusive a los asesinados, como yo los llamo, son asesinados por un régimen neoliberal. No son muertos por el cáncer, no son muertos por la falta de diálisis. Aquí hay una orden de eugenesia social, hay un genocidio social que se practica. Por ejemplo, tenemos 460 neonatos, bebés criaturas, que han fallecido por falta de atención médica. 460 en un país de este porte que geográficamente y poblacionalmente es una provincia de Argentina. Y tienes también adicionalmente el hecho de que tenemos las 4 ciudades más peligrosas del mundo, con las más altas tasas de criminalidad. Tenemos alrededor de unos 10.000 sicarios de los distintos GDOs que actúan como paramilitares lights del siglo XXI, en el caso ecuatoriano, porque aniquilan solo a los pobres, porque extorsionan solo a los pobres, porque vacunan solo a los pobres y porque matan solo a los pobres, sean niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Y tenemos finalmente, muy parecido a la Argentina de Milei, el hecho de que está cortando absolutamente todas las inversiones sociales, que esto lleva de a poco a un momento que no se esperaba a él. Yo creo que ha habido una dosis excesiva de arrogancia como la que tiene Milei y creían que este pueblo no va a despertar. Y despierta. Y claro está, sus expresiones orgánicas, que tú conoces muy bien, empiezan a desarrollar esta lucha. ¿Cuál es la novedad? Hasta hace poco tiempo la CONAIE era presidida por un excelente compañero que se llama Leonidas Issa. El único, déjame decirte, desde 1990, un poquito finales de los 80 en que se construye la CONAIE, el único dirigente que ha tenido formación marxista, pero abierta, ¿sí? Él no tiene ninguna vergüenza de asumirse como es, un militante de izquierda, un militante con formación marxista y mariateguista. Autor de libros, no solamente es activista social, es un intelectual revolucionario que también es dirigente social. Y claro, todas las baterías fueron en su contra. ¿Para qué? Para que la CONAIE, después de la derrota mediante fraude de Luisa González y nuestra Revolución Ciudadana, ahora se ocupaba del Frente Social. Es decir, una vez que derrotamos a la Revolución Ciudadana y a correísmo, vamos a derrotar ahora a la CONAIE. Y se toma en la CONAIE con una dirección amazónica. Pero, ¿por qué es excelente lo que está pasando? Porque nada es estático. La dialéctica nos enseña que todo se mueve, que todo es movimiento. Y por lo tanto, lo que sucedió es que las bases indígenas, muchas de las cuales votaron por Noboa, mi querido Carlos, y que estaban absolutamente comprometidas con una, para mí, ingenua creencia de que este tipo va a cumplir con un compromiso, juramento público que hizo en muchos medios de comunicación y en las comunidades de que él jamás va a subir el precio del diésel. Es mucho peor la traición, no para el consciente como nosotros que somos militantes formados y que sabemos que el tipo nunca iba a cumplir nada. La traición es peor para el marido, para la mujer, siempre. Y entonces para ellos eso fue ya la piedra de toque. Y por eso desencadenan las bases. Las bases. No te olvides que la CONAIE es una organización muy compleja. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Es decir, para tomar una decisión siempre son comunitarios, siempre son colectivos, no importa lo que se demore, pero todo está encajonado desde la base hasta la cúspide de la dirigencia nacional. Y son las bases las que empiezan el levantamiento.
Y prácticamente la Dirección Nacional de la CONAIE, para no quedarse fuera del carril de la historia, lo que tiene que hacer es de inmediato promover una asamblea nacional propia de dirigencias y en donde asumen el paro indefinido. Pero porque ya estaban en movimiento las bases sociales y estaban estallando las movilizaciones, los bloqueos de carreteras de manera local y fragmentaria en cada provincia. Y esto lo que ha hecho simplemente es la chispa, que decía Mao, la chispa que enciende la pradera está allá, está allá. Imagínate tú de que Noboa, que tiene muy buenos asesores, no hay que despreciar al enemigo nunca, tiene muy buenos asesores gringos, su relación con la CIA, con el Departamento de Estado, pero sobre todo con los israelitas, ¿no? Y entonces esto hace que se inventen una nueva táctica que no la había utilizado ningún gobierno neoliberal, que es posicionarse e ir a las provincias más complejas de la lucha social. Y empieza por salir de Quito, que es, además, yo no voy a entrar un poco a la discusión constitucional y legal, hermano, cuando tenemos una dictadura, me parece funesto hablar de temas legales y temas constitucionales, eso es la trampa que nos mete el sistema. Simplemente diré que en el traslado desde Quito hacia Latacunga, yo ya me di cuenta de que eso era una anomalía, esto no lo hace de gana. ¿Por qué va a Latacunga? Porque Latacunga está más o menos a unos 45 minutos de Quito en carro y es Latacunga, la capital de Cotopaxi, una de las provincias con mayor incidencia organizativa de la CONAIE y de su brazo político Pachacuti. Pero además, fíjate tú, porque es un zorro el tipo este, el poder local máximo de la provincia está en manos de la derecha indígena, es decir, de una dirigente de Pachacuti que votó por Lazo, que mandó a votar por Lazo, que públicamente estuvo con Lazo, que estuvo en contra de la Revolución Ciudadana siempre y que mandó a votar por Noboa. Y entonces, allí Leonidas Issa, que es un tipazo, ¿sí?, la encara públicamente y le dice no mienta, porque ella sale a decir, una vez que las bases ya, mejor dicho, se les pasaron por el forro, se les pasaron por encima, ella sale a decir, Lourdes Tibán, de que cómo es posible que nos haga esta traición el presidente, que si él decía esto en campaña, nadie hubiera votado por él. Y entonces Leonidas Issa lo que le dice es, no mienta. Ya sabíamos que había un paquete, ya sabíamos que había un modelo, que lo firmó hace 1 año y medio, 43 medidas ordenadas por el Fondo Monetario, que este tipo al estilo Milei las cumple de manera a rajatabla. Y entonces, en Cotopaxi tienes por un lado a esa derecha de Pachacuti y por otro lado a la izquierda de Leonidas Issa. Él vive allá. Él es dirigente comunitario de las comunidades más fuertes de allá. Y entonces, cuando llega este tipo, seguramente creía que iba a ser muy fácil el poder, primero, presentar su mayor emblema, que es el miedo, ¿no? Va rodeado de tanques, de tanquetas, de policías, de militares, helicópteros, etcétera. Y lo que vemos es que le toca salir por la presión que se empieza a hacer, no solo los indígenas, los mestizos, las urbes, empiezan allí los movimientos sociales, urbanos y los indígenas a ponerse alrededor de la gobernación. Y obvio, cualquier analista y asesor militar lo que le dice es, mire, hay que salir de aquí porque está arriesgándose. Y entonces salen como los ladrones a la 1 de la mañana a Otavalo. Otavalo ya estaba encendido, ya estaba el rojo vivo. En Otavalo se han dado los peores enfrentamientos y ahí es ahí en donde empiezan las acusaciones israelíes de Noboa y de su camarilla y de su guardia pretoriana de que en Otavalo, que es la ciudad con la mayor población indígena del Ecuador, ¿sí?, allí está el tren del Aragua. Entonces, que es otro conejo que sale de la ultraderecha, como tú sabes, Donald Trump en el caso de Venezuela, de Maduro, y acá lo hace sin desparpajo. Pero eso sirvió únicamente para indignar más a la gente. Y como ahora estamos en la época de la red social y del teléfono que está en todas partes, prácticamente en vivo se ve cómo los excesos le indignan más a la gente. Y Otavalo entera le obliga a salir al tipo en helicóptero. Y sale en helicóptero y la gente recuerda con ustedes a De la Rúa saliendo en el año 2001, acá se lo recuerda a Lucio Gutiérrez. Y entonces ahí cabe el término de que se les fue de las manos este tema. Claro, el tipo presenta un discurso de que no retrocederá 1 milímetro, pero no voy a entrar en razones personales ni psicológicas del tipo, como tampoco voy a entrar en lo de Milei, ya sabemos cómo son, pero ellos responden a un modelo. Ya ellos son patrones acá, pero son sirvientes de otros afuera y responden a ese modelo. Y entonces, claro está, mientras se militariza el Ecuador, mientras pasa todo esto, el tipo lanza 3
abismales, increíbles decretos. El primer decreto en que en el Ecuador, el tipo declara enemigos del Ecuador a Hamas y a Hezbollah. Y se atreve a decir en el decreto que ya hay visos de que por aquí andan, ¿sí? Un poco para satanizar la lucha de solidaridad y de los militantes que estamos con Palestina y Gaza abiertamente, ¿no? En segundo lugar, cuando eso no le funciona, declara públicamente de que también incorpora esa lista de terroristas en contra del Ecuador a la Guardia Revolucionaria Islámica del Irán, que es un cuerpo estatal iraní. Pero este tipo lo hace sin desparpajo, al estilo Milei, o sea, son siameses en ese sentido. Y claro está, con todo ese bagaje, lo que tiene finalmente es el último decreto en donde indica que todos son narcoterroristas los que protestan. Ese ya fue el cúmulo. La gente no hace caso, sigue en la calle y continuará en la calle. Y ahí viene una tesis que no es mía. Uno tiene que ser honrado para decir las tesis. Todas las tesis anteriores son mías, pero esta es la tesis de un gran colega, de un gran compañero, de un gran militante, hermano mío, que se llama Decio Machado, español, que vive aquí a mucho tiempo y en América Latina. Y claro está, hay que estar claros de que las medidas demagógicas que el tipo hace con helicóptero, sin helicóptero, con tanqueta, sin tanqueta, están acompañadas por 3 bonos. Un bono de $450 para las mujeres indígenas, un bono para el desempleo, un bono para la agricultura y cosas así. Pero todo se le hace aguas. Y entonces lo que hay que estar claros es de que esa promesa de nuevos bonos en pleno levantamiento, en pleno paro, es producto de un éxito de la protesta social. Razón por la cual hay que continuar con la protesta para recibir todo lo que el Estado debía darle a las comunidades más empobrecidas y a todos los que estamos jodidos en este país. Y finalmente un tema que es muy importante, ¿no? La parte que me parece que es necesario engarzar en la parte internacional y regional, ¿no? Se han empezado a levantar voces porque esto está acompañado de militarización, de acuerdos con Israel, con Estados Unidos, con el Pentágono, pero adicionalmente con el hecho de que no tiene ningún desparpajo en tener el apoyo como Milei con su hermana Karina en Estados Unidos con la toma de la foto tan maquiavélicamente macondiana. Este tipo también es maquiavélicamente macondiano, ¿no? Y que no sea para nuestros hermanos argentinos y argentinas nada difícil de entender de que estamos ya en un proceso de tobogán en relación a un proceso de nuevo tipo de dictadura, un poco de Montesinos, un poco a la Fujimori, ¿sí? Pero estamos ante ese es el grave riesgo. Y con una llamada a consulta popular que es para, como yo le he dicho, es una narcoconsulta, porque 4 de las 7 preguntas que se tenían, 4 son para consolidar el régimen narco. Y ahí tienes vos el papel de las lumpenburguesías, como yo les llamo, una lumpenburguesía que como fracción, no toda la burguesía, pero sí una gran parte, en este caso, la burguesía ecuatoriana que hizo su sistema financiero, bancario, etcétera, que decidió en esta época de crisis decadente del capitalismo hacer alianza con la mafia albanesa, con la mafia de la 'Ndrangheta de Calabria, y en el caso actual continúa. Y eso se ve claramente con lo que está pasando. Entonces tenemos esas dos puntas. ¿Qué es lo que está dialécticamente que no puede sintetizarse en un molde que Noboa y la clase dominante no esperaba? Creo que la reacción popular. La reacción popular que está dándose no se esperaba. Y eso es lo que continúa hasta el día de hoy y veamos qué pasa. El fin de semana me imagino que bajará un poco, pero el lunes nuevamente continuará. Alexis, ¿qué pasa con Quito? ¿Qué pasa con la ciudad capital frente a esta reacción indígena y popular? ¿Qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras y los movimientos sociales que seguramente en las provincias es más fácil que se vinculen? Pero digo, ¿qué pasa en la capital? Excelente pregunta, hermano, y porque también toda nuestra hermandad militante en Argentina tiene que saberlo. Y ahí te cuento, hacia afuera y también hacia adentro un poco, la propaganda, la publicidad, los medios de la burguesía, todos se enfocan en la CONAIE siempre, ¿sí? Porque de esa manera tú haces un discurso unificador de exclusión de los otros, pero también de que
finalmente puedes negociar con uno solo y no con muchos. Y lo que está claro es de que esta movilización, no solo de la CONAIE, en Quito están, primero, todos los movimientos sociales en sus expresiones orgánicas, por ejemplo, a nivel de trabajadores del FUT, Frente Popular, TCT, etcétera, ¿sí? Segundo, los estudiantes, que son los que están saliendo todos los días a las universidades, por fin. No es como la UBA. Aquí hubo una desmovilización cruel, no solamente a nivel de indigenados, sino de todas las capas de la población. Pero nuevamente están movilizados todos los días y son grandes masas, ¿no? Y finalmente todos los partidos de izquierda. Todos los partidos de izquierda, el MIR, el Partido Comunista, los maoístas, en fin, todos están con su militancia allí en las calles. Esto hay que decirlo. El día de ayer, por ejemplo, en horas de la noche, ya como 10, 11 de la noche, se logró liberar, gracias a la actitud independiente y valiente de los jueces, a más o menos una veintena de detenidos. Todavía faltan muchos, pero con ese mismo modelo saldrán todos acusados de Chen de Aragua, todos acusados de narcoterroristas. Sí, ayer salieron en libertad a esa hora. Y claro está, no es como Buenos Aires. En Buenos Aires yo me quedaba loco porque recién empezaba el movimiento de la ciudad a las 11 de la noche. Es ahora nosotros ya estamos durmiendo. Y claro, ver tanta cantidad de pueblo a esa hora, tanta cantidad de muchachos y de jóvenes ahí en las afueras de la cárcel, esperando a que los liberen en las afueras de la fiscalía, eso fue increíble. Esto quiere decir de que eso no está visto hacia afuera, pero hay un movimiento muy fuerte que, por ejemplo, geográficamente siempre, topográficamente siempre las luchas están en los barrios populares, en los barrios obreros, en la zona sur, etcétera. Acá fue increíble cómo esas militancias no van al sur, no van al barrio popular, van directo a la zona norte, que es la zona clase media alta, y copan toda la avenida Amazonas, que tú, como conoces el Ecuador y Quito, es una arteria muy importante. Y estaban ahí peleando hasta altísimas horas de la noche. Entonces, esto está recién en inicio, es un paro indefinido, en el cual, evidentemente, hay el enfrentamiento con un gobierno, no va a decir la palabra totalitario, por más que Hannah Arendt la queremos mucho. Se trata de un proyecto fascista, como tú bien lo has dicho, parte de todo este fascismo tropical infame, que además tiene esta columna terrible que el mundo lo sabe, menos los ecuatorianos de bien, como se dicen a sí mismos, los florindos, etcétera. Y que es el tema de que, oye, el Ecuador hoy es el país con la mayor tasa de homicidios y violencia en América Latina, después de Haití. Hasta diciembre los estudiosos del tema dicen que le vamos a ganar a Haití. Es horrenda las masacres diarias que hay. Fíjate tú cómo todo eso está sobre todo centrado en la costa. Y la costa se está movilizando de a poco. Se movilizó ya Guayaquil, se empezó a movilizar Manabí, y entonces esto nos da una ventaja comparativa. ¿Cuál es el otro eje que está suelto? Y yo entiendo muy bien, ¿sí? La Revolución Ciudadana ha sido, como tú sabes, la vanguardia en muchas luchas en el Ecuador. Durante todo este proceso brutal que hemos tenido de estos 7 años de pesadilla, de esta lumpenburguesía entregada al imperio y ahora a Israel. Y claro, la RC ha sido prácticamente la víctima constante de persecución, de Lower y todo aquello que hemos vivido en el continente, ¿no? Y claro está, además reducidos a la mínima expresión en términos de libertad para hablar, etcétera, en el Congreso Nacional o Asamblea Legislativa. Es un bloque fuerte, es el partido con el mayor número de poderes locales ganados, 64, 60 y pico de poderes locales en alcaldías, prefecturas, unas cerca de 20, etcétera. Y también un bloque, el segundo bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Pero están con un proceso complejo, porque yo entiendo muy bien, producto de la represión brutal que han tenido, a mansalva, en soledad además hay que decirlo, porque no se han movido los otros sectores, como sí hemos visto en Argentina, que los jubilados no luchan solos, sino que se acompañan por la gente. En el caso ecuatoriano se le dejó a la RC sola mucho tiempo y eso me parece terrible. Y ahora hay visos evidentes de que la RC no pasa a la fase de lucha callejera y de movilización de masas, ¿sí? Precisamente para no ser acosada y no ser satanizada. Yo lo entiendo muy bien. Si tenemos 3 decretos en contra de las guardias revolucionarias del Irán, de Hamas, de Hezbollah,
Puchicas, imagínate lo que implicaría eso para los dirigentes que están aquí todavía en el país, los que todavía no han tenido que exiliarse, ¿no? Es brutal. Y claro está ese eje de este gran levantamiento nacional que es dialéctico, que es gradual, le falta ese condumio, ¿no? Que uno se espera desde la idealidad, ¿no? Una unidad con AYE, indígenas y revolución ciudadana. Si no se dio en elecciones, hermano, ahora hay que ver si es que se puede dar eso en la práctica frente a un gobierno que también está dando visos de debilidad, porque es debilidad que te haga tantos bonos desesperado en pleno levantamiento, en pleno proceso de lucha, y es debilidad de que tenga que salir en helicóptero volando de aquí para allá. La gente dice y se burla. Yo lo dije eso hace 2 semanas cuando recién empezaba esta bronca, y dije, bueno, este tipo tendrá que irse a Miami, donde nació, porque en ninguna ciudad le van a recibir con bien. Y esto se está viendo, pero ese factor quizás es un factor que yo lo visibilizo, que lo justifico, lo comprendo, pero que sin duda habrá que ver si es que es factible que finalmente todas las corrientes corran como un gran torrente en estas semanas finales. ¿Por qué? Porque este tema no acaba, no puede acabar con una mesa de diálogo por el diésel. Eso es lo que tienen que entender esta parte de la dirigencia social actual, nacional, la nueva generación, de que, bueno, esto es el capitalismo, esto es un capitalismo moribundo, extremo, brutal, y no se trata de cambiar exclusivamente el diésel, sino también ir al centro del tema, que mientras tengas a Noboa el día de mañana continuará este tipo de saqueo y este tipo de régimen neocolonial de ocupación interna y obviamente la matanza, como hemos dicho, silenciosa, esta eugenesia social que se produce todos los días en nuestro país. Para imaginarnos un futuro inmediato, puede darse la posibilidad, como se dio con Lenín Moreno, que así como la CONAIE y las otras estructuras indígenas y populares tardan en ponerse de acuerdo porque trabajan muy con el consenso, cosa que es importante, se puede dar que este levantamiento que va haciendo poco a poco, ayer a Otavalo, ayer el otro lado y el otro lado, vaya avanzando hacia la capital, como pasó con Lenín Moreno, que la gente finalmente llegó a la ciudad, miles y miles y miles, y ahí se acabó, por lo menos en una primera fase, el paquetazo. O sea, el gobierno tuvo que aflojar. ¿Esto puede repetirse ahora con Noboa? En el caso que mencionas, históricamente muy importante, en esa gesta de lucha de clases y de movilización social y nacional que tuvimos en ese año, en 2019, y después con Lazo, en 2022 o 23, me parece, eh, había un factor adicional, y era que la CONAIE no estaba sola, sino que en la práctica hubo lo que se denomina la unidad en los hechos, la unidad en acción. Es decir, acá la militancia de base, que es grande, muy grande, la más grande del país, la de la Revolución Ciudadana, son decenas de miles de militantes, estaban en la calle. Y entonces es por esa razón de que no solamente es la invasión a Quito, digamos, ¿no? Sino el hecho de que se vertebra todo un amplio movimiento de lucha casa por casa, cuadra por cuadra, porque está esa militancia. Esto es lo que yo ahora, como te dije recientemente, veo que todavía le falta ese proceso. Pero hay un tema que a veces desconocemos, y es que los tiempos indígenas siempre son diferentes, ¿sí? Y la circularidad del tiempo, que para ellos es fundamental, ellos se mueven por la resistencia, ¿no? Son orgullosos de la resistencia de 500 años. Es decir, han resistido a Gonzalo Pizarro, a Benalcázar y a los grandes genocidas ibéricos. ¿Cómo no van a resistir a un mequetrefe como este, ¿no? ¿Cómo no van a resistirlo? Y entonces, ahí el tema es que esa prolongación no nos asuste. Es decir, ellos saben perfectamente de que esto es una lucha gradual, hasta que pueda coparse el resto. La Amazonía está prácticamente parada, la sierra está parada, a excepción de Quito, en donde hay estas casamatas de resistencia popular militante organizada,
pero cuando hablamos de movimiento de ola de masas, etcétera, tenemos que pensar en la costa también. Y como te dije, ese sector recién está movilizándose muy bien, las militancias, etcétera, pero le falta esa parte que sí hubo en el año 2019. Lo que yo creo es de que hay que evitar, y me parece bien la primera lectura que hay que dar sobre el tema, no vamos a ningún diálogo, ¿sí? Porque el tipo no quiere dialogar, ok, nosotros tampoco queremos dialogar. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí el tipo tiene las de ganar. Siempre tiene la de ganar el sistema, el modelo de oligarquía, porque el diálogo forma parte en determinadas etapas de la lucha de clases de un país y de movilizaciones, siempre va a formar parte de sus estratagemas. Ahora, Quito no es el Quito del 2005, la rebelión de los forajidos, que había en exceso cantidad de gente que luchaba, porque en ese tiempo el factor clase media estaba insurrecto. Hoy no está tan insurrecto, pero una parte sí. La militancia lo que tiene que ver, y nosotros como militantes, como activistas, tenemos que ver eso siempre y oler un poco anticipadamente. Ya hay evidencias empíricas que se están viendo todos los días en Quito de que una franja de la clase media está en la calle. Y eso es muy importante. Perfecto. Con esto damos por terminado la entrevista, pero obviamente te comprometemos a que como esto va a seguir, seguramente, te podamos llamar en otro momento también para el programa de radio o para el programa de televisión, para tratar de seguir informando. Te cuento, ya lo sabés, que los medios hegemónicos, obviamente, en toda América Latina, ponen un manto de neblina sobre el conflicto en Ecuador y mucho más en Argentina, porque el espejo de Ecuador trasladado a Argentina puede hacer cortocircuito rápidamente. Nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos nuestras movilizaciones y vamos a ver cuánto dura este mequetrefe que tenemos aquí también. Alexis, te doy un abrazo grande. Yo a Seguimos vos, siempre. Carlos, yo te quiero decir para finalizar en la despedida de que te envié el video que vos y Resumen Latinoamericano lo difundieran y en donde con mucha alegría y con mucha responsabilidad y con mucho orgullo latinoamericano de mi pueblo argentino, dije que se venía el efecto dominó. No necesariamente por vías electorales. Y gracias a la lucha de ustedes, aunque no lo crean, es que se desata también como ejemplo, como espejo entre pueblo y pueblo esta lucha en el Ecuador. Así que ánimo y esperanza porque estamos en la vía correcta y porque se está acabando el tiempo de los fachos. Y esto lo vamos a ver desde Estados Unidos abajo, aquí en el hemisferio. Tenemos, por fortuna, un mundo multipolar, unos BRICS que están ahí listos para actuar, espero yo, por Venezuela. Y en el caso ecuatoriano y argentino, nada más que decirte que te agradezco mucho siempre esta hermandad, esta militancia que la llevamos tantos años. Un beso y un abrazo para todas y todos. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.